saturan los materiales de apoyo de base y subbase, perdiendo capacidad de soporte, y los vehículos pierden o no pierden peso cuando llueve. Los vehículos están lo mismo, la carga es la misma, pero los módulos de los materiales bajan, incluye el de la capa asfáltica por temperatura, por frecuencia, y el de la base y subbase por saturación. Y nosotros rezamos para que el pavimento no se deforme, literal, para que no se reviente, para que no se ahueve, para que no se fatigue. Ese principal mecanismo de daño se controla métodos de diseño empíricos. Método vasto controla mecanismos de daño con base en eso que se denomina serviciabilidad, o esa pérdida de serviciabilidad. ¿Cuánto es la serviciabilidad inicial para el movimiento flexible por H? Laura. 4.2. 4.2, no te olvides. ¿Quiere que le preguntemos a Elena? ¿A Elena? No, no le preguntamos. Dale, tranquila. Y la final, 2.2, pero depende de la importancia de la vía. En la medida en que yo tengo una servicialidad final mayor, si yo garantizo que la final es 2.5, estoy permitiendo menor mecanismo de daño en el periodo de diseño. Voy a repetir eso. Nosotros hemos usado 2.2, pero si le buscamos 2.5 de final, estamos considerando que el pavimento tiene menor, estamos dándole menos daño al pavimento al final de su vida útil. Nosotros la podemos dejar en 2. Estamos permitiendo un mayor nivel de fisuración y deformación al final de la vida útil de este pavimento. Eso es importante. Dímelo. O sea, sí, en palabras sencillas, como que a mayor servicialidad. Menor daño al futuro. Claro. A mayor servicialidad final, menor daño al futuro. ¿Sí? Sucede solamente en capas ligadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las bases estabilizadas con emulsión asfáltica o con asfalto se fatigan. Que las bases tratadas con cemento se fatigan. Que las capas asfálticas se fatigan. Pero las bases y subbases naturales no tienen ese mecanismo de daño dentro de su comportamiento. Eso no sé si es ventajoso o no, pero las bases y subbases se sufren deformación plástica o abollamiento. Esto se lo dije el primer día. La fatiga se genera por deformación de la tensión epsilon T en la parte inferior de la capa asfáltica. Esa es la fatiga que controlamos por diseño. Esa fatiga ocurre bajo el siguiente escenario, y ahorita lo modelamos si alcanzamos. Si no la damos para al viernes. A mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Se me ocurre una idea. No como estos manes de vida, que cada vez que yo digo, oigan, tengo una idea, los manes dicen, no, sin ideas. Entonces, ¿qué? Les dije que dieran un ChatGPT y lo pusieran ahí al frente. ¿Qué pasaría? Esta opción se llama full depth literal. Es una alternativa de pavimento flexible en donde sobre su trazante, ya sea con mejoramiento o no, colocamos capa asfáltica. Qué gracioso los dos son negros. Eso lo podemos proponer Capa asfáltica, lo puedo proponer. para el proyecto. Va a tener un problema. Como todo es asfalto, la temperatura no va a interesar en esa meta. Tiene que ser un asfalto muy duro. ¿Te acuerdas cuánto fue el punto de ordenamiento que le dijo Laura? 55, 52. 52 grados y con la temperatura más o menos a mediodía, más 10 o 15 grados, ese asfalto ya estaba hablando. Ella no se le va a olvidar eso nunca. Jamás. Pero ¿Verdad que de Uber me está grabando? Si no, yo voy a empezar a comprar autonomía. pero esa podría ser. ¿Cómo? No me deja hacer, mira. Está pausado. ¿Está pausado? La acabó. Entonces, eso puede ser una propuesta para Pasó la 15 grados. ¿Sí? Entonces podemos simular esto. Lo que pasa es que esta capa asfáltica, la fatiga ocurre tradicionalmente aquí, a raíz de epsilon T, de la tensión, en donde por fatiga son materiales, la fatiga ocurre de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean fisuración en la parte superior, quiere decir que de abajo ya está podrido. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es la segunda opción? La fisuración de arriba hacia abajo. ¿Sí? Esta fisuración que no se controla como tal en el diseño, que es una fisuración, se denomina top-down, así se denomina, fisuración top-down, de arriba hacia abajo. También nos afecta, también se va generando en la medida en que los vehículos van pasando. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la fisuración? Que la capa asfáltica pierde módulo, pierde rigidez. ¿Con qué calculamos nosotros el espesor de la capa asfáltica H1? ¿Se acuerdan? ¿Con base en qué? ¿Cómo calculamos H1? Estamos entrando en abril y el día de la verdad es el 11. H1 es SL1. ¿Le preguntamos a Alex? No, recordemos. Bueno, Luz, cuéntame. ¿Qué no quiere que le pregunte? Voy a ponerle, yo le dije a Liz que a partir del, hoy es el último día del mes de marzo, ¿sí? 36. Voy a llegar como. Y ese H1 depende de qué? Del módulo dinámico. ¿Sí o no? Ya analicen eso. El módulo que nosotros hicimos para las primeras versiones de H1, ese espesor, era como 2300, 2600 megapascales. ¿Sí o no? Sí. Con todo el ejercicio que nosotros hicimos de módulo. ¿Qué pasa si el módulo cae? Sí. ¿Qué pasa si empieza a fisurarse el material? Analicen. ¿Qué pasa si empieza a fisurarse el material y el módulo cae a 1200? A calentar, 1300 megapascales. ¿Qué pasa con el espesor? El espesor va a ser mayor. El espesor requerido va a ser mayor. Como nosotros no podemos modificar el espesor construido y el módulo está cayendo, lo que va a resultar este ejercicio de caída del módulo es que va a acelerarse el nivel de daño. Van a aparecer fisuras, y yo digo cocodrilo, y después lo que sigue después de eso que viene siendo huecos, baches. Entonces, por eso no nos gusta que esa mezcla se fisure. Sin embargo, y lo dice, la fatiga reduce la rigidez, el módulo de la mezcla asfáltica. Eso es una realidad. Y no solamente la fatiga afecta a la capa asfáltica, sino que satura los granulares. Ya pierde capacidad de apoyo. Todos esos módulos se caen. Pueden caer incluso hasta por debajo de la mitad del módulo original. Ahí tienen una estructura debilitada. Eso es un problema. Eso repercute en que tú vas en la moto y ¡bam! Contra el hueco. Suerte, das 3 vueltas. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llegó la moto inicialmente. Se va muy rápido, hasta ahí llegaste tú. Por eso, imagínense que, para que tengan presente, una de las vías más peligrosas en Colombia, concesionada, es la subida Arjona. La subida Arjona tiene cualquier cantidad de registros de accidentes viales, ya sea de subida o de bajada, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No solamente por el estado del pavimento, que no es que esté malo, pero sí por la geometría y las pendientes. Pero en los proyectos viales hay un indicador de seguridad vial en donde este tipo de situaciones de fatiga o huecos, abollamientos, lo que ustedes quieran, se los cobran al concesionario, tienen unas respectivas multas. Por eso que son muy juiciosos en los mantenimientos, ¿de acuerdo? Sin embargo, miremos qué más sucede en fatiga. Miren, esta es la vía caucásica. Una vía caucásica planeta rica, ya no está así. Eso fue un cambio que se hizo hace un tiempo. Eso es un camioncito típico, una Tectomula C6, y el espesor de capa asfáltica era de 35 centímetros. ¿Sí? Era recarpero sobre carpeta, sobre carpeta. Sin embargo, quiero que sepan que independiente del espesor de capa asfáltica, la fatiga va a aparecer. Tarde o temprano. Si no se visualiza muy bien, hay piel de cocodrilo ya. Ya no solamente hay fisuración. Miren esta vuelta. Del carril, el piel de cocodrilo en esta zona. Eso es ya básicamente, está anunciando que próximamente ese asfalto que está el piel de cocodrilo se va a desprender. Se desprende y termina en hueco. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y no está tan oxidado como nosotros de pronto supondríamos.
controlar. Eso lo puedo controlar. Bien, otra forma de fatiga. Fatiga ocurre cuando se genera procesos de formación en tensión altos que son cercanas a la llanta de los vehículos. Fatiga de arriba hacia abajo, top down, para el envejecimiento del asfalto. Esta que está aquí. Otra fatiga que de pronto no nos compete a nosotros mucho, pero sí se genera. La fatiga o la fisuración con bajas temperaturas. El asfalto llega a cierto nivel de rigidez que con baja deformación se fractura. Un copón. O sea que como sea siempre nos vamos a encontrar con fatiga. Siempre se va a desarrollar fatiga desde el día 1 hasta el año que tú deseas intervenir. Nosotros no tenemos este problema aquí, porque no tenemos zonas tradicionalmente con temperatura por debajo de los 0 grados. Hay un ensayo que es el ensayo de. Se me escapa el nombre. Ensayo de mezcla asfáltica a bajas temperaturas, en donde la mezcla asfáltica no puede ser muy rígida cuando está por debajo de 0 grados. Hay un tope de módulo. Si hay un valor mayor a ese módulo, esa asfalto se va a fracturar con facilidad. No tenemos ese problema, pero es una forma de fisuración. Se controla que el diseño AXCO mecanicista no. Y por último, y no menos importante, hay una fisuración transversal producto de gradientes térmicos. Noches muy frías, días muy calurosos o tal. En la sabana puede llegar a estar a 0 grados, menos 4 grados, y en el día puede estar a 20 grados. Los gradientes térmicos importantes ahí para generar fisuraciones. Aquí viene toda una mira, esto es piel de cocodrilo. Esto es piel de cocodrilo, es fisuración interconectada. Aquí ya no hay vida útil en este panel. ¿Qué hacemos nosotros? Hay una primera premisa en donde nos dice que el valor tope, este valor aquí de epsilon C, debe ser menor a 70 micras. Eso se logra cumplir muy difícil. Con poquito nivel de tránsito, con un espesor relativamente mínimo, este valor no se cumple. Si nosotros logramos que la deformación de la tensión de epsilon T sea menor a 70 micras en DEPAF 2 o en WinDEPAF, estamos ganados. Una condición límite, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ensayos hacemos nosotros para trabajar, para evaluar fatiga? Miren eso. Ensayos. Tenemos ensayos de acuerdo con el método de compactación. Tenemos ensayos por el modo de carga. Hay dos tipos de ensayos aquí. El esfuerzo controlado es uno y la deformación controlada es el otro. Donde dicen modo de carga, hay dos tipos: esfuerzo controlado o deformación controlada. El de deformación es el de mayor uso. Hay muchos ensayos, varios equipos para poder evaluar la diferencia de la fatiga de la mezcla. Este es uno. Ensayo de viga, flexión a 4 puntos. No hay un ensayo que sea mejor que el otro. Hay muchos detractores o muchos que apoyan, por ejemplo, este ensayo. Miren esto. Pasamos un poquito. Este es el de 4 puntos. Hay una brigueta, mezcla asfáltica, en laboratorio, en condiciones. Antes de irnos, yo les quiero mostrar. Vamos a dar hasta ahí, en la diapositiva. Pero miren qué pasa en DEPAF para evaluar fatiga. Rápidamente. Miren qué pasa en DEPAF. Voy a prender una luz. Miren lo que pasa. Vamos a dejar hasta ahí, flexión 4 puntos, no lo olviden. ¿Y qué pasa en DEPAF? Ok, olvidemos esto. Voy a repintar pantalla aquí un momentito. ¿Dónde está aquí, hombre? Duplicado. Miren
valor fatiga solo la mezcla, lo que está en el tablero. Es capa número 1, asfáltico, ¿sí o no? ¿Qué mezcla se le considera? Vamos a colocarle MDC, ¿cuál es la intermedia? 19. Un espesor de 30. O sea, 30 centímetros, eso es casi, eso es una losa completa de la barraca, pero de la falda. Módulo. Aquí estamos a un módulo de módulo dinámico. Temperatura del aire. 27.9. ¿Sí o no? Espesor 15 centímetros. Profundidad media de la capa de concreto 15. ¿Sí o no? Velocidad de diseño 6 no me acuerdo de eso. 60 kilómetros, era como 8 Hz. Bueno, 8 Hz. Curva maestra. Nosotros vamos a hacer este curso. Hay un curso de materiales asfálticos que aquí no se da, pero no en la vida lo daremos. Curva maestra te ayuda con un par de parámetros de temperatura y frecuencia, determinar el módulo de la mezcla sin hacer unos ensayos. Hacer un ensayo solamente a una temperatura y una frecuencia, y ese resultado te sirve para multiplicar o para determinar el módulo a otra temperatura y a otra frecuencia. Es una curva maestra. Por defecto, de PAF tiene, gracias a Dios, montar curvas maestras. Depende del tipo de mezcla. ¿Cuál tenemos aquí? MDC 19. ¿Sí? Ya no, mira que te sirve de verdad. MDC 19. Por aquí estamos, miren. Fatigas para bases estabilizadas con emulsión. Ahí tenemos una. Para mezcla de alto módulo. Pero tenemos MDC 19. ¿De acuerdo? Aquí tienen información. Aquí la tienen. MDC 19. La voy a dejar ahí quietecita, no la voy a mover. Entonces me dice, bueno, esta mezcla que está allí tiene una temperatura de mezcla de 35 grados, un periodo de 0.019, periodo T, tiene comunicación de la carga T, ¿te acuerdas del T? 0.019, frecuencia 8 Hz, me está dando 8 Hz, y módulo de la capa 2752 megapascal. Le voy a dar a aceptar. Poisson .35 para mezclas plásticas y fricción entre capas sí. ¿Sobre qué el apoyo? Full depth. Suprasante. Sí. ¿Cuál? Suprasante. Espesor sigue espesor. ¿Qué módulo tengo de suprasante? ¿Alguien que me ayude? En megapascales, ¿cuánto tengo? Con el mejoramiento si quieren. Sí. No recuerdo ese dato. Pero eso es kilos. No, pero 476. No, pero es que esos son kilos. Es 2 megapascales, pero con el mejoramiento ¿cuánto era? 799, ¿no? Ese. 799, pero en kilos. Alguien que me ayude a convertir eso a megapascales. 799 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto? No, 90 megapascales. Dito el dato del módulo con mejoramiento en megapascales. Son como 70 megapascales. ¿Qué dividido por 545? Yo no sé esa máquina. 78 megapascales. ¿Cuánto es tránsito de diseño en nuestro proyecto? ¿Cuánto queda? Juan Luis, eso se dice el dato. Sí, 17 millones. ¿Y lo maduro? Ya le digo exactamente.
¿Cuánto tiene? 17.594.503. Ok. Entonces de diseño, y yo le puedo pedir al DEPAP que me diga en qué capa me evalúa fatiga. La primera. Está diciendo que me evalúa fatiga justo en la parte inferior de la capa 1, que es mi capa básica, ¿de acuerdo? Le estoy diciendo capa de fatiga 1, ¿sí o no? Abollamiento capa 2, y no hay suelo cemento, no hay capa de suelo cemento, no hay. Le puedo decir que me evalúe solo el eje o que me evalúe el camión completo. Para efectos de diseño vamos a evaluar solo el eje y después miramos cómo evaluamos el camión completo. El eje es del 8.2 de simple revelador. Entonces le voy a decir calcula velocidad de deformaciones y ahí te dice. ¿Qué te dice? Te dice que el epsilon T que se efectúa sobre la capa, ese valor, para ese nivel de tránsito, para ese módulo, para esa capa de apoyo, el epsilon D está ahí en epsilon X. Uno menos quiere decir fatiga o tensión. Positivo, compresión, negativo, tensión. Fatiga es tensión. Entonces dice que el epsilon T, que es el mismo epsilon X ahí, Menos 1.14 por diagrama. lo mismo que decir 114 micras. ¿Sí o no? No pasa allá de negativo. No te preocupes. No, O sea, epsilon T yo sé que es fatiga. El signo es simplemente para decir si es fatiga, atención o compresión. No tiene nada que ver el signo. ¿Sí? Epsilon T 114. Bajo la premisa de que eso sirva con 70, ¿la cumplimos o no la cumplimos? La capa está formando más del valor admisible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es para que nunca se fatigue. Pero eso quiere decir que esos 30 centímetros en teoría son capaces de aguantar ese nivel de cambio. ¿Por qué? Allá arriba dice fatiga. Las tres primeras filas de ese cuadro de consumo de factores de equivalencia dice fatiga. Vamos a aprender aquí en este curso que hay dos modelos muy usados para fatiga, que es Instituto del Asfalto y Shell. Shell es más permisivo que Instituto del Asfalto. Por Shell, en la tercera fila, dice fatiga Shell, consumo 25.98%. Ese valor debe estar por debajo de 100. Debe estar por debajo de 100. Instituto del Asfalto, que es más exigente en términos de fatiga, dice que el consumo es un 88.6%. Sí, por debajo de 100. pero eso porcentaje realmente está reflejando. Está reflejando la capacidad de la capa asfáltica de aguantar fatiga para ese nivel de tránsito. ¿El tránsito cuánto es que son? 16. 17 millones. No me acuerdo. 17 17 millones. Él está diciendo que, considerando el modelo de Shell, eso aguanta 68 millones de ejes. Y considerando el modelo de fatiga del Instituto del Asfalto, aguanta 19 millones de ejes. Aquí está columna. Ahí arriba. 1.99 por 10 a la 7, ¿cuánto es? 19 millones. ¿De acuerdo? Así se evalúa fatiga solamente en la capa asfáltica. ¿Qué pasa si yo le bajo a la capa asfáltica 1 centímetro? La fatiga mayor. Juan Luis, el interventor, a interventora se lo iba a almorzar, ya que estaban fundiendo asfalto. Juan Luis dijo, esta es mi oportunidad, voy a almorzar con la interventora. Y cuando él estaba almorzando ella con una mojarra, con una espina, el más que estaba tirando 1 centímetro, La fatiga mayor. pasó de 30 a 29. Miren eso. 1 centímetro.
Efectivamente. ¿Ha conocido allá? Míralo. Fatiga Instituto del Asfalto. Consumo 108%. Pero en chef quedó casi que Un igual. centímetro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se me ocurre para el parcial 3, si es que no dar ideas. ¿No puedo dar ideas? Ok, entonces no hay ideas. Pero No sé cómo es creativo. fíjate que Fatiga Instituto de Asfaltos aguantaría 16.300.000. ¿Cuánto es el tránsito? 17. 16.500, 17. 17. Entonces nosotros podríamos pronosticar en qué año fallaría. Podemos decir año 7, año 8, año 9. ¿Perdón? Voy a pronosticar tal vez, pero sería cagado. Pero con el simple hecho de saber en qué año fallaría, ya tú sabes en qué año tienes que hacer la intervención para hacer el mantenimiento. Eso es básicamente casi mejor que ChatGPT. No, un rango de años. En el año 2026 hay que hacer algo. No sé, no podemos saber eso todavía. Lo podemos O hacer. sea, en ese caso siempre nos debemos basar en el Instituto del Asfalto, porque en la de Shelf sigue de Vamos a ponernos de acuerdo para efectos del proyecto más adelante. Yo creo que es mucho más valioso considerar Instituto del Asfalto para controlar fatiga. ¿Sí? Eso no es un diseño, porque ahí nos falta todavía método básico. Pero sí es un ejercicio muy simple de cómo se evalúan fatigas en el campo de asfalto. ¿Sí? Este espesor salió, alguien dijo 30, pero tiene que dar respuesta a un diseño básico. ¿Cómo vamos? ¿Cuándo es? El viernes. Estos días me acordé. ¿Ya puedo hablar?